Lo mismo, tormento, era algo que atormentaba, era una preocupación, un temor, una ansiedad. Sí, pero Jesús, Él te da paz y Él entra y remueve las cosas malas. Al hablar contigo en este momento, yo sé que tú puedes sentir la presencia. Mira, es algo bueno. Él viene hoy y tú vas a ser su hija. Repite esto conmigo. Jesús, yo creo que moriste por mi pecado y te pido, perdóname a mí por mis pecados y yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño, a aquellos que me hicieron daño. Y te digo sí a ti. Entra a mi vida, a mi corazón. Señor, tú la amas tanto. Te pido que la bendigas, Señor. En este momento te doy gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sí. Dios. Ay, me siento diferente. De verdad. En serio. Es algo grandioso. Sí. Me siento tan diferente. Es algo real. No sé, pero me siento diferente. Siento como que por dentro, en mi sangre, como que está como ardiendo. Es el Espíritu Santo. Y Él nunca te deja. Ay, gracias. Nunca te deja. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. Ven. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y le ordeno al espíritu de temor que se vaya ahora y la suelta. Es libre ahora. En el nombre de Jesús. ¿Lo sientes? Sí, me siento diferente. Es una locura. No, es algo real. Es real. Ay. Observa, en el mundo hay estrés, pero mira, en este momento, Jesús, sí, lo puedo sentir libre y Él nunca te deja, nunca se va. De verdad, en serio, Él nunca se va. Eso es Jesús, nunca te dejará. Bueno, el video que acaban de ver es muy poderoso y de hecho tocó mucho mi corazón, como cada encuentro con Cristo toca mucho mi corazón porque todos son diferentes. Cada persona ha sido hecha de manera hermosa y todos tienen algo diferente en sus vidas. Toda persona que conoces es totalmente diferente a la anterior. Aunque sean gemelos, aún así son diferentes y es impresionante porque servimos a un Dios que conoce a cada persona. Nuestro Padre conoce a cada persona en el planeta. ¿Y cómo podemos saber algo de alguien con el cual estamos hablando? Es teniendo el mismo amor que tiene Dios por nosotros, así como Él los ama a ellos, que podamos tener el mismo amor. Y es amando a Dios con todo el corazón, la mente y la fuerza, y amar a nuestro vecino como a nosotros mismos. Entonces, sin importar con quién me encuentre o dónde esté, toda persona con la que hable, donde sea, son mi vecino. Aunque me odien, aún así son mi vecino. Y es importante captarlo, porque la base para compartir la fe es el amor de Dios. Y por eso yo enseño, y por eso nuestro clamor de corazón en Lifestyle of Christianity es enseñar y compartir y entrenar en la palabra identidad, sabiendo quién somos en Cristo y sabiendo quién es Cristo en nosotros, entendiendo que Dios es nuestro Padre, entendiendo que somos hijos e hijas. La prioridad es ser hijos. No son obras, porque el evangelismo ha sido hecho como obra por años y por años y años. Así que la gente sale, van y hacen evangelización. Uy, wow, lo hicieron una vez en todo el año y la gente sabe y ve que vienen los de la iglesia. Se lo pueden olfatear. Es algo orientado en obras, y no que esto no gane almas, pero debe ser más bien un estilo de vida de compartir nuestra fe, de atraer a otros a Cristo, un estilo de vida donde tú estás viviendo. Eres una extensión de lo que Dios creó de ti, y tu conciencia de lo que Él dice que eres es tan poderoso. Tu conciencia de tu valor es poderoso. El video que acaban de ver, de hecho, fue hecho en la Florida,
acabábamos de bajarnos de un crucero, estábamos esperando un avión, nos quedaban unas horas para hacer algo antes de tomar un vuelo, así que llamamos un Uber y los conductores de Uber son tremendos constantemente. Estábamos en el carro todo el tiempo y es poderoso compartir tu fe aunque no crean. Aún así puedes compartir tu fe porque todos quieren ser amados por Cristo. Y si podemos caminar y vivir como lo dice la Biblia, como lo compartí anoche, compartí en nuestra noche de encuentro que la realidad de Cristo, diciendo que si, en 1 de Juan, si alguien dice que habita en él, deben caminar como caminó Cristo. Si alguien tiene la misma esperanza, se purificarán así como él es puro. Dice que si alguien, queriendo decir cualquiera, tú, yo, cualquiera que dice que ama a Cristo, tu vida entera se debe alinear con tu amor por Cristo, no solo en palabras, sino en acciones. Entonces lo que ha pasado en los años es que el evangelismo, dicen, él tiene el oficio de evangelista, lo cual es correcto, pero no soy evangelista, y eso es una mentira. La mentira es que solo porque dices que no eres evangelista, piensas que no tienes el derecho de compartir tu fe con otros. Eso es una mentira del infierno. Cuando miras el libro de los Hechos y miras a los discípulos, la gente era añadida todos los días, pero todos iban de casa en casa y la gente compartía la fe. No lo hacían, ellos compartían sus cosas, su ropa, compartían comida, compartían casas, todo. Así que yo quiero de verdad apuntarle a esto y tomar esa palabra evangelismo y de verdad llevarlo a otro nivel, porque significa predicador de las buenas nuevas. Entonces tú puedes tener el oficio de evangelista, pero el oficio del evangelista es equipar a los santos para el ministerio. Lo que quiero hacer es asegurarme de que todos entiendan su identidad como santos antes de que vayan y hagan el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio es servirle a otros. Sí, pero ahora la gente trata de que los lleve al púlpito. No, todos debemos ministrar a donde quiera que vayamos. Cuando yo me convertí, después de 22 años de adicciones y 34 años de vida, ni una persona me había compartido su fe activamente. Nunca escuché a alguien decirme cuánto me amaba Cristo y el precio que Él pagó por mí, porque era valioso. Yo escuchaba gente decirme, uy, tú eres un pecador terrible, o tú eres así, o tú no vales nada, nunca serás nada. Yo escuché gente de iglesia decirme a mí, tú nunca vas a hacer nada. Y eso no me llevaba a tener ira hacia Dios, sino que me llevaba a tener ira hacia la hipocresía, porque Dios nunca me diría algo así. Y yo no tenía ni idea, pero la gente es la representación de Cristo en la tierra. De hecho, la Biblia se refiere, si miramos Efesios 5, dice, por tanto, sed imitadores de Dios. Miren, ¿qué significa ser un imitador de Dios? Bueno, el primer paso es caminar en amor. Ser un imitador de Dios y caminar en amor, queridos hijos, así como lo hizo Cristo. Debemos ser imitadores de Jesucristo. Así que tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo, tenemos a Dios el Espíritu Santo. Y cuando Jesús caminaba, Él fue la imagen visible del Dios invisible. Tenemos a Cristo en Colosenses 1:15, dice que Jesús fue la imagen visible del Dios invisible. Eso es Jesús. Cuando tú ves a Jesús, tú ves exactamente cómo sería Dios visiblemente. Él fue la imagen. Cuando miramos otras escrituras, hay tantas. Juan 14, probablemente una de mis escrituras favoritas, cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice que nadie puede venir al Padre a menos de que sea por mí. Y estaban los discípulos ahí, se rascaban la cabeza y decían, muéstranos el Padre. Y Jesús no dice, esperen, me voy a ir a buscarlo. Él dijo, ¿acaso no han visto que yo he estado con ustedes tanto tiempo y no conocen al Padre? ¿Cómo pueden decir, muéstranos al Padre? ¿Cómo lo pueden decir? Si yo he estado con ustedes todo este tiempo y no me conocen, ¿acaso no se dan cuenta de que si me ven a mí, han visto al Padre? ¿Acaso no se dan cuenta de que el Padre está en mí, yo estoy en Él? ¿Cómo pueden decirme eso? Él estaba diciendo, yo he venido a ser la representación perfecta del Padre. Jesús fue el camino del Padre, la verdad del Padre y la vida del Padre. Él vino a revelar a Dios en este planeta. Hebreos 1:3 dice que Jesús fue
la imagen expresa del Padre, la imagen expresa, o sea, exacta, la representación visible, una réplica perfecta del Padre. Si ves a Cristo, ves a Dios. ¡Qué poderoso! Y Jesús le dijo a los discípulos que eran huérfanos porque no podían ser hijos hasta que Él fuera crucificado, resucitado y estuviera a la diestra de Dios. Asombroso, pero ellos fueron testigos, estuvieron ahí cuando Jesús les dijo: vayan, prediquen, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, han recibido libremente, den libremente. Wow, miren esa gran comisión. Les dice: vayan, prediquen el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino no es simplemente el evangelio de salvación, queriendo decir escápate de la tierra y vete al cielo. Si el evangelio de salvación significa escapar la tierra y llegar al cielo, Jesús hubiera hecho que la gente desapareciera al hacer la oración de salvación, pero así no fue. Y yo sé que G12, yo sé que ustedes de verdad le apuntan al discipulado, y eso es tremendo, me encanta. El evangelio del reino es más grande que solo el evangelio que predicamos cuando decimos: haz esta oración, escribe tu nombre, ve a la iglesia y vive una gran vida. No, el evangelio del reino es cuando el reino de Dios, que no es ni carne ni bebida, Romanos 14:17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, donde la esencia de Dios, la naturaleza divina de Dios, la naturaleza divina de Abba, viene y se establece dentro de ti y se llama Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, donde Dios entra dentro de ti para establecer su casa por dentro. Él no trabaja de afuera adentro, Él trabaja de adentro hacia afuera. Y al crecer en mi unión con el Espíritu Santo, en comunión, co significa dos, unión, juntos. Si crezco en mi comunión con el Espíritu Santo, viviré en tres cosas diferentes. El amor del Padre, tengo que saber que Dios me ama y tengo que saber que Él me ama con todo el corazón. Tengo que saber que fui hecho de manera hermosa. Tengo que saber que Él tiene contados todos los cabellos de mi cabeza y que sus pensamientos abundan para mi bienestar. Tengo que saber en Jeremías 29:11 que Él sabe aún los planes y pensamientos que tiene para mí. Todos los planes que tiene para mí son para prosperarme. Tengo que entenderlo y creerlo con todo. Así que paso del amor del Padre. Tengo que vivir en ese verso y tengo que vivir en Cristo. El amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión en el Espíritu Santo. La gracia significa, la palabra griega para gracia es charis, y mi parte favorita de la definición de la palabra griega charis es la inspiración divina de Dios sobre el corazón con el reflejo externo de Dios sobre la vida. En otras palabras, Él de manera divina me inspira por dentro y de repente el reflejo por fuera es Dios, por causa del poder transformador de la gracia. Así que la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo, no solo la verdad, sino que vino la gracia. La gracia es como el combustible que llena mi auto o el combustible que llena mi motor. La gracia es la disposición de Dios de perdonarme y de empoderarme. Es la disposición de Dios de compartir palabras de conocimiento para mí, de compartir palabras proféticas para otros. Gracia es la habilidad de Dios de nunca cansarse o nunca desgastarse al hacer el bien, porque la gracia de Dios viene y me habilita para apuntarle a ser enfocado en todo tiempo, en todo momento, sin importar lo que sea. Debemos estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Y eso no es solo para evangelistas, esto es para cristianos. Así que la gracia de Cristo viene. Gracia sin transformación no es gracia, porque la gracia es transformadora en su naturaleza. Es totalmente algo que viene con la habilidad del reino para transformar lo que toque. Así que la gracia y el poder tiene que resolver lo que la verdad me llama a hacer. La verdad vino por Cristo. Al leer esta palabra, estoy mirando a Dios cuando veo la palabra. En el principio fue la palabra estuvo en Dios y la palabra es Dios. Cuando veo la palabra Dios en el Salmo 138:2, ha elevado, magnificado su palabra por encima de su nombre.
cuando veo esta palabra tengo que honrar la infalibilidad de la palabra y tengo que saber que no hay manera de que esta palabra falle. Tengo que saber que Dios la magnificó por encima de su nombre, la ha elevado por encima de su propio nombre. Eso es enorme. Así que tengo que honrar la habilidad infalible de Dios antes de poder decir que amo a Dios. Y una vez que honro esto y lo pongo en el lugar que lo hizo Dios, esto nunca va a ser recortado, ni una I, ni una J, ni una tilde, nada. Nunca, jamás se irá. Siempre estará ahí. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto es poderoso. Mi corazón, el clamor es establecer dos cosas: que tú sepas que Dios te ama tanto que Él tuvo que compartir su amor con todos, y que tú sepas que tú te amas, porque si yo te puedo llevar al lugar donde amas a Dios con todo lo que eres y puedo llevarte a que te ames, a que te perdones, te prometo que el amar a tu vecino va a ser el resultado. Y no importa quién sea, porque Jesús dijo que tu vecino, y usó un gran ejemplo entre el samaritano y el judeo, que ni siquiera se hablaban, usó el mayor conflicto posible. Jesús tomó a un recolector de impuestos como discípulo, y esa era una gran controversia, pero mostró amor aún en su proceso de discipulado en las personas que escogió. Qué impresionante. Permítame orar. Jesús, te pido que nos ayudes a hacerle buen sentido a lo que significa hablarle a la gente del Señor. Padre, te doy gracias por el privilegio de poder compartir mi panorama de lo que llamamos evangelismo. Y Padre, mi respuesta a eso lo llamo un estilo de vida cristiano normal, un estilo de vida de cristianismo, en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Wow. Bueno, todo esto, ahí metí varios textos de corazón. Si yo puedo empezar con el amor de Dios, así que para mí, no tenía entendimiento del amor de Dios por mí, no tenía idea de que había un Dios que amaba, y lo que yo pensaba antes de que Cristo entrara en mi vida es que si había un Dios, Él tenía el control de todas las cosas malas que pasaban y tal vez de algunas buenas, pero básicamente escuchaba a los cristianos decir: Dios tiene el control, y cuando dicen eso, como que tienen un filtro establecido, que cualquier cosa que pasa es Dios, y Dios sabe lo mejor, aunque sea algo malo. Bueno, yo quiero diferir de eso y decir que Dios es soberano y Dios está sentado en su trono, pero les diré que todo lo que sucede en esta tierra no es porque Dios lo controla para que suceda. Por ejemplo, el ladrón que viene a matar, hurtar y destruir es algo terrible. Si hablé con alguien ayer, de hecho, le estaba testificando, y esta persona había perdido a una hija muy jovencita, y me dijo: ¿sabes qué? El Señor tiene el control. Esa es la frasecita religiosa de la iglesia, porque estamos tratando de comunicarnos con alguien para ayudarles en medio de su dificultad. Desafortunadamente, el enemigo entra como una serpiente y muerde a alguien, y luego se va, y Dios es el que recibe la culpa. Así que sí, Dios es soberano, y Dios es santo, y Dios es todo, y Él está por encima de todas las cosas, pero debemos saber que lo que pasa, todo lo que pasa, no es la voluntad de Dios. La enfermedad no es de Dios. Si fuera la voluntad de Dios, cuando Jesús estuvo en la tierra y vio a alguien enfermo, si Él hubiera ido a sanarles, hubiera estado yendo en contra de la voluntad de su Padre. Así que obviamente la enfermedad no es la voluntad de Dios, y la enfermedad no viene de Dios. Ahora, hay personas que han hecho cosas terribles, han sido activos sexualmente de manera incorrecta, de manera inmoral, hay prostitución, hay todo tipo de cosas afuera, y la gente tiene enfermedades venéreas, y tienen adicciones a las drogas, y tienen hepatitis C, y tienen estas cosas, y a veces decimos que la gente está cosechando lo que sembraron. Déjenme decirles, tengan cuidado con eso, porque cuando veo la realidad de lo que Cristo
hizo, lo que Cristo sembró, ese es el beneficio que yo debo cosechar. Miren, si no he nacido de nuevo, no tengo ni idea. Y por supuesto, está la ley de la siembra y la cosecha. Y sigue la ley de la siembra y la cosecha cuando estás en el reino. Pero te digo algo especial. Si yo tengo una enfermedad en mi cuerpo por una adicción a las drogas o por agujas sucias o por promiscuidad sexual, si tengo una enfermedad venérea o SIDA o gonorrea o algo de un estilo de vida de pecado y me he arrepentido y entregado mi vida a Cristo, ahora mi pregunta es si Cristo llevó y pagó el precio en su cuerpo por ese pecado que yo cometí. Sí. ¿Jesús pagó el precio hace 2000 años? Absolutamente sí. Y como Él pagó el precio en su cuerpo hace más de 2000 años, y Él fue mi propiciación o sustituto, y yo en este momento voy a decir que entrego toda mi vida a Cristo, y yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, yo estoy haciendo de Él mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi Maestro, mi todo. Yo estoy diciendo sí a Dios y estoy devolviéndole mi vida a Él. La vida que ni me pertenecía a mí, me arrepiento. En ese instante, esa enfermedad, aquello que te dio, esa enfermedad transmitida sexualmente, ese problema en tu sangre o ese daño en los pulmones por el tabaco o por las drogas o tu cuerpo está dañado por esto o aquello, si esa mancha o esa marca está en el cuerpo de ellos por un estilo de vida de pecado del cual se arrepintieron, donde ellos estuvieron nunca los va a juzgar. Entonces, ¿cómo puede aquello que está en su cuerpo juzgarles? No puede, porque la cruz, el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanidad de Dios está para ellos. Así que tú puedes decidir cosechar lo que sembraste o cosechar lo que Dios sembró. Y Dios sembró a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces pongo mi fe en Jesucristo y cosecho el beneficio de que Dios sembró a su Hijo y plenamente borró toda transgresión que había en mi contra. Cuando llegué al reino, ese fue mi caso. Cuando yo nací de nuevo, yo tenía 22 años de drogadicción y 34 años de vida. Y algunos han escuchado mi testimonio, pero deben entender, yo viví una vida terrible y hice cosas terribles en mi camino, muchos desórdenes y todo tipo de cosas en mi cerebro y todo tipo de cosas malas en mis pulmones, cosas malas en mis riñones, todo tipo de cosas malas por las drogas, por ese estilo de vida. Yo era una basura, pero cuando llegué a Cristo y me enteré de que Dios me amaba, punto A, el amor de Dios, cuando me enteré de que Dios me amaba, todo cambió. Todo cambió. Miren, primero que todo, yo no pensaba que lo merecía como la mayoría de personas y muchos cristianos piensan. Yo estoy agradecido de que Dios piense en mí. Y ese no es el panorama que Cristo pintó, ni es lo que dice la Biblia. Eso es la opinión de la gente porque ellos no le han importado a otros, pero tú le importas mucho a Dios. Todos le importan a Dios porque Dios ama a todos de la misma manera, seas cristiano o no, aún así Dios te ama. Pero cuando llegas a unión con el Dios de amor, de repente te conviertes en la esencia de aquel con el cual te uniste. Y eso es amor poderoso. Así que llego a Dios en mis propios términos y no en los de Él. Los términos de Dios era que me rindiera. Mis términos era incorporarme. El término de Dios era que me rindiera plenamente. Yo era suicida, me iba a matar, estaba con mi novia de 9 años al final de una vida horrible de haber vivido en diferentes partes de Estados Unidos, encadenado muchas veces, le hice daño a mi hija por 7 años y medio, le hice daño a mi novia por 9 años, fui expulsado del ejército, entraba y salía de la cárcel, algo horrible. De repente mi novia se cansó, amenacé con hacerle daño, de matarla.
ella se aburrió, dijo ya no más, se fue. Pero yo no supe que se había ido hasta que llegué a casa. Me enteré de que se había ido cuando llegué a casa. Me fui a la casa de ella, de sus padres, y busqué un rifle para matarme. En vez de hacerlo, abrí un libro telefónico, encontré la dirección de una iglesia y fui a hablar con un pastor. A mí no me interesaban los pastores, yo no era un tipo de iglesia, pero llegué y hablé con este tipo y lo insulté. Le hablé de mi basura, le dije, ustedes son unos mentirosos, Dios no es real. Y básicamente me dice, mira, esto es una iglesia, déjame hablarte de Cristo. Le dije, yo no quiero ir de Cristo. Él insistió y luego me miró y oyó que yo quería suicidarme y que me quería quitar la vida, y me dijo estas palabras, me dijo, como tú no quieres tu vida, ¿por qué no se la das a alguien que sí la quiere? Yo no podía entender por qué alguien iba a querer la vida que yo había vivido y iba a querer las cosas que yo traje al mundo. Y en ese momento, eso fue demasiado para mí como para poder entenderlo, pero me seguía hablando de Cristo y luego me habló de su vida y lo que Cristo hizo por él. Y aunque me habló de lo terrible que él fue, yo no podía pintar ese cuadro de ese hombre terrible, porque estaba viendo un hombre muy bueno delante de mí. Estaba mirando una nueva criatura, uno que ya llevaba 9 años en el Señor. Estaba mirando un hombre que había sido retorcido en su testimonio. Pensaba que era un cuento, pero era un testimonio. Lo que no entendía es que cuando compartes tu testimonio, tú impregnas el ambiente con ese testimonio para que suceda de nuevo en la vida de otro. Generas esperanza, porque somos embajadores de esperanza, embajadores de reconciliación, reconciliando a la gente con el Padre, no imputando las transgresiones de ellos. ¿Cómo puedo yo predicar un evangelio que no imputa transgresiones contra ti si no creo que las transgresiones contra mí han sido removidas? Eso es algo tremendo. Tenemos que creer que Dios nos perdonó y olvidó lo que perdonó, porque Dios no solo toma nuestro pecado y lo perdona, Dios lo remueve, así como está lejos el oriente del occidente. Y eso es lo más asombroso, el veredicto del cielo. Yo no lo entendía antes, pero ese hombre me seguía diciendo, ¿por qué no le das tu vida a alguien que la quiera? Así que le dije, bueno, si él la quiere, la puede tener. Así que de verdad, yo había dañado a muchas personas. Ese día regresé a casa y llamé a mi novia, llamé a mi hija, le dije, dile a mamá que papá encontró a Dios. Me dijo, ¿y cómo es él? Le dije, no sé, pero ese pastor dice que su Dios va a cambiar la vida de tu papá. Así que, miren, mi novia, ella no quería regresar a casa, pero mi hija hizo que regresara. Ella llega a casa y dice, ahora eres mentiroso y ahora hipócrita. Y le dije, no, yo nunca seré hipócrita, porque yo desprecio a los hipócritas y lo he hecho toda mi vida. Los odiaba y por eso yo no soportaba el cristianismo más que cualquier otra religión en el planeta. Una locura. Y yo pensaba, odio esto, odio esto, odio esto. Tú no puedes odiar algo que no es real. Como la gente que dice que es atea, yo odio a Dios. Tú no puedes odiar a un Dios en el cual no crees, porque si no crees en Él, no puedes odiarlo porque no hay nada por odiar. ¡Qué locura! Así que estoy sentado ahí, mi novia llega a casa, le digo que todo va a cambiar y 1 hora y media estoy luego con cocaína de nuevo después de acostar a mi hija. 5 meses y medio después lo mismo, noche tras noche tras noche. Ella se quedaba despierta toda la noche esperando a que papá llegara a casa y finalmente 5 meses y medio salgo, estafo un traficante de drogas, el tipo está en mi carro, se baja del carro y descarga un arma de 9 milímetros. Le dije que era policía, no me creyó. Mientras que salían los disparos, oí una voz audible que decía, he tomado el impacto de esas balas por ti, ¿estás listo para vivir por mí? Yo no entendía lo que significaba y no entendía porque yo pensé, estoy muerto, estoy oyendo voces, estoy alucinando. Yo había oído voces toda mi vida, muchos cristianos oyen voces. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Todo el mundo escucha voces, depende del volumen de esas voces y quién es el que te habla más fuerte, porque Dios como Padre, cuando te enamoras de Él, será la voz más fuerte que podrás oír. Así que de repente yo estoy ahí en histeria tratando de huir. Yo tenía que escapar, estaba muriendo, pensé, me dispararon, pero de repente me doy cuenta que no tenía ni una bala dentro de mí, no sentía dolor y tenía un carro convertible y no rompió ningún vidrio, por supuesto. Así que llego después de tratar de trabar
trabarme en drogas, pero cada vez que usaba drogas, la voz mataba esa trabada porque su amor venía. Llegué a mi garaje, no había ni un hoyo de bala en mi carro. Llegué a la puerta y ella, mi novia, estaba gritándome, mi hija también. Me fui a un programa llamado Teen Challenge. Estuve por 2 meses en ese programa. La Biblia se convirtió en el primer libro que pude leer, el primer libro que pude entender en toda mi vida. 34 años de edad y no podía leer. Tenía dislexia, era bipolar, tenía depresiones severas, ansiedades. Estaba medicado de todo. Y Jesús se revela por medio de su palabra. ¿Y saben qué me dijo? Las primeras palabras que entendí de la Biblia se encuentran en Santiago. Dice, considéralo un gozo cuando te encuentres en diferentes tribulaciones. Y yo pensé, odio las tribulaciones. Esto es lo más tonto que he leído. Y una vocecita me habló y me dijo, porque siempre eres culpable. Y yo dije, pero sí, es que siempre soy culpable. ¡Qué tontería! Siempre tengo la culpa. Estoy vestido de prisionero todo el tiempo, con cadenas. Y la voz me dijo, pero te digo que no eres culpable. Y yo ignoré, dije, ay, qué tontería, siempre tengo la culpa. Y continué y vi una escritura que dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y yo dije, eso es... No tengo nada de sabiduría. No tengo sabiduría, Dios mío. Nada de sabiduría, y empecé a celebrar y salté por ahí celebrando de que no tenía sabiduría. Fue como un momento enorme de mi vida, un momento monumental, un gran logro de que no tenía ni idea, y Dios prendió la luz, ¡pum! Y mi corazón y la Biblia empezó a tener sentido. Yo empecé a devorar la Biblia, pero empezó en ese punto de no soy culpable. Ahora, cuando Jesús pagó el precio en la cruz por nosotros, Él no pagó un precio por nosotros para que continuara. Él dijo, culminado es, consumado. Él no dijo por continuar. No, Él dijo, consumado es. Entonces, el que yo trate de llegar a Dios por mis obras o por mis tradiciones, o tratar de llegar a Dios siendo lo suficientemente bueno, yo tratando de cumplir la ley que no se puede cumplir, solo Jesús pudo cumplirla. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Ese día de mi vida, todo en mí cambió. Me di cuenta de que ya no era culpable. Esto es la mentalidad número 1 responsable de que cada cristiano pueda compartir su fe. La realidad de no ser culpables, de no tener vergüenza y de no ser condenados. Eso, y no vivir en lamento. Esa mentalidad, no culpable, no avergonzado y no condenado. La culpa, vergüenza y condenación y lamento, todo es una estrategia demoníaca para que nunca compartas tu fe. Me encanta compartir la fe, pero cada vez que lo hago es porque no soy culpable. No soy culpable. No puedes traerme lo que yo hacía para culparme porque ese hombre murió y ya no existe. Literalmente, si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entonces, ¿qué me da el derecho de pensar que puedo poner carne sobre las cosas viejas? No, ya pasaron. Dios es de verdad. Esto es como lo más grande. Muchas personas dicen, pero tú le das a eso muy duro. Nunca me apartaré. Miren, conozco a muchos cristianos que se sienten avergonzados y culpables y condenados. Los conozco todo el tiempo. Eso no está bien. Si hiciera una encuesta, y les pido que levanten la mano, de cuántas personas han vuelto a visitar su pasado en algún momento de la última semana, veríamos más o menos un 90 y pico % de personas atormentadas por la voz del ayer. Pero si vemos lo que significa justicia y lo que significa estar bien con Dios, nunca miraremos atrás y compartiremos nuestra fe con valor con todo el que conocemos. ¿Por qué? Porque con confianza creeremos que Jesús de verdad perdona. Él no solo perdona un poco, Él perdona plenamente. A esa mujer de Lucas 7, ella entra, Jesús está en una casa, ella entra y rompe un frasco de alabastro, todo el salario de un año
testimonio estaba en el frasco, lo rompe y unge los pies de Jesús con sus lágrimas, con su cabello, con el ungüento. Y el fariseo decía, ¿qué es lo que hace este hombre? Si él supiera el tipo de mujer que es, si él de verdad fuera profeta, nunca permitiría que ella le toque. Pero Jesús, él sabía lo que pensaba y le dijo, Simón, supongamos que hay dos. Uno le debe tanto al otro y el otro debe tanto. Y el maestro perdona a ambos. ¿Cuál crees tú que amaría más? Él dijo, bueno, yo supongo aquel que fue más perdonado. ¿Por qué? Porque tiene una gran deuda que ya no tiene que pagar. Y este otro de acá también tiene algo que pagar. Y dice, esta mujer cuyos pecados son muchos entiende que la iglesia por mucho tiempo ha dicho que por causa de mi testimonio, por lo horrible que fue en mi vida, la razón por la cual amo mucho es por lo tanto que he sido perdonado. Pero no entiendes. Seas drogadicto o una buena persona, sea que solo fallaste en una ley o fallaste en 613. Tú y yo hemos fallado en todas porque la ley de Dios dice que si transgredes una, has fallado en todas. No fallaste en todas, así que fallé en todas y tú también. Estamos acostumbrados a compararnos los unos con los otros, diciendo tú fuiste peor que yo, pero en realidad todos fuimos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Jesús vino a restaurar nuestra identidad para devolvernos al Padre, para que tú y yo, por medio de la cruz, podamos llegar a Él plenamente perdonados y de que todos nuestros pecados fueron borrados, toda la vergüenza fue quitada. Eso es asombroso. Así que yo creo que soy perdonado, por lo tanto amo mucho. Miren, aquel que ha sido perdonado mucho ama mucho, pero si no sabes cuánto has sido perdonado, solo puedes amar de acuerdo a lo perdonado que te sientes, y eso es verdad. Y por eso la iglesia no puede amar mucho, porque no cree en cuánto ha sido perdonada y siguen volviendo, tratando de arreglar cosas que no pueden arreglar. Tú no puedes regresar a arreglar cosas que quisieras no haber hecho. Tienes que creer que Jesús sembró su vida para que coseches lo que Él sembró y no lo que tú sembraste. Es tan importante. El evangelio es hermoso. Saben, en Teen Challenge la Biblia se me abrió. Tuve 3 noches donde tuve encuentros con Jesús, y cuando regresé a casa de ese lugar yo necesitaba decir perdónenme. Cuando llegué a casa yo no tenía un lugar donde vivir, pero le dije a mi hija cuánto lo lamentaba y ella me abrazaba. Le dije a mi novia que lo lamentaba, ella me miró y me dijo, yo sé que lo lamentas. Cuando te fuiste yo le entregué mi vida a Cristo también. Inmediatamente vino convicción a mi corazón de que teníamos que casarnos. Ella lo mencionó primero, lo acordamos y nos casamos unos pocos días después entre el primer y segundo servicio de la iglesia. Fue hermoso. Fue hace 16 años este año. Llevamos 16 años de casados. Tenemos un hijo de 23, de 13, de 9, de 3 y medio que adoptamos y otro de 9 meses que estamos en el proceso de adoptar ahorita mismo. Dios es asombroso. Pero he vivido 16 años sin culpa, vergüenza, condenación o ofensas. Cuando me subí al carro con esa mujer que conducía Uber, entré ahí. Ella, una colombiana que me asombra. Me encanta esto. Pensé en esto hoy. ¡Qué perfecto! Cuando me subí a ese auto, empecé a compartirle mi testimonio, lo que les acabo de compartir, porque el mejor lugar para testificar es con nuestro propio testimonio, porque sin importar con quién estés hablando, no hay nada que puedan decir para restarle a lo que pasó contigo. Y te animo a que empieces con eso. Es fácil. Empieza con tu testimonio. Hubo un tiempo en el cual estabas perdido y fuiste hallado. Eras ciego y ahora puedes ver. Eso, comparte quién es Cristo para ti y lo que hizo por ti, porque esto producirá hambre dentro de esa persona, ya sea que lo muestren o no, de que hay esperanza aquí. Eres embajador de esto. Así que compartía con esta mujer. Ella decía, wow, qué tremendo. Y yo le dije, sí, y mi esposa estaba ahí conmigo. Y le dije, ¿sabes? Dios te ama tanto. Y dice, ay, yo quisiera eso. Y yo le dije, ¿tú quisieras eso? Le dije, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a casa? Me dijo, no puedo regresar a mi país. Le dije, ¿por qué no puedes? Y me compartió algunas cosas que impiden que ella regrese a su país. Y luego me compartió
que su padre, él fue asesinado en alguna especie de algo de corrupción, fue algo terrible. Y yo dije, ay, de verdad que lamento escuchar eso. Y me dijo, y 10 años atrás mi esposo fue asesinado en mis piernas. Y tenía que ver con un cartel de drogas, tenía que ver con las drogas. Y le dije, ay, lo siento tanto que todo esto te haya pasado. Le dije, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Y empecé, y el video empieza cuando le estoy diciendo, yo estaba lleno de ansiedad porque ella me compartió lo ansiosa que se sentía y lo preocupada que vivía. Es el temor que está sobre todo el mundo, y no tenemos que vivir en temor. No hemos recibido espíritu de temor. Mira, si el temor no es tratado por el amor perfecto de Dios, tenemos que empezar con el punto A que he compartido todo el tiempo con ustedes: el amor de Dios por ti. Si el perfecto amor echa fuera el temor, y todo temor es echado fuera por el perfecto amor, tenemos que entrar al amor perfecto de Dios por nosotros, y llega por medio de Cristo, por la obra culminada, por los brazos abiertos de un Dios que nos ama y no nos reprocha el pasado ni nuestros pecados. Él quiere que tú veas que Él pagó el precio por ti. Así que compartía con esta mujer y ella decía, esto suena lindo, no sé cómo puedo tener esto. Le dije, mira, Cristo murió por ti también. Y ella dijo, ¿cómo así? Y le compartí la realidad de la cruz y le compartí el evangelio. Y ella está llorando y dice, ay, yo quisiera esto. Decía esa frase, yo quisiera, yo espero que esto pudiera ser para mí. Y le dije, mira, Jesús no te excluyó a ti. Cuando Él vino 2000 años atrás, dice, por el gozo que fue puesto delante de Él, Él buscó la cruz. ¿Y sabes cuál fue el gozo que estaba ante Él? Y ella dijo, ¿qué? Y le dije, tú. Ella dijo, ¿cómo? Y yo le dije, porque Dios conoce el comienzo desde el fin y el fin desde el comienzo, y Él ve todas las cosas, y Él te conoció y te entretejió en el vientre de tu madre. Dios te ama. Si Dios me puede amar a mí, puede amar a cualquiera. Y ella me miró y me dijo, ¿qué tengo que hacer para tener a este Cristo? Ay, qué lindo. Yo me senté y pensé, esto es lo más impresionante. Miren, yo viví depresiones y ansiedades, y ella me compartió que ella en los últimos 10 años ha vivido aquí en Estados Unidos sola. Y ella me dijo, en los últimos 10 años ha tenido un arma, una pistola en su boca más de 20 veces, lista para jalar el gatillo. Y dije, ay, tu vida es tan valiosa. La sangre de Cristo. La cruz. No, ay. La cruz es el sistema de valores del cielo. El precio que fue pagado por ti determina tu valor. Y el cielo se fue a la bancarrota para recuperarte. Y Jesucristo pagó con su vida por tu vida, para rescatarte, para redimirte, para tomar tu vida y sacarla de ese pozo, para que puedas vivir y tener una vida que es abundante, y puedas estar en Cristo y puedas tener el gozo del Señor. Así que esta mujer me miró y me dijo, yo quiero a este Cristo. Le dije, oremos juntos. Lo que vamos a hacer es poner nuestra fe en lo que Cristo hizo. Y ella me dijo, está bien. Así que parqueamos ahí en el hotel, porque ella nos estaba llevando de un desayuno al hotel. Esto todo pasó en 8 minutos, no, 15 minutos de tiempo. Así que estamos ahí en el parqueadero del hotel, y ahí fue donde se tomó este video, porque estamos ahí parqueados. Y yo estoy compartiendo mi fe con ella, y ella está orando conmigo, y ella me dice, ¿qué es esto? Después de orar, dice, ¿qué es esto? Este sentimiento, tengo algo, siento como que estoy en un avión, estoy liviana, siento como que estoy volando. El peso del pecado fue quitado de sus hombros, el peso del mundo fue quitado. Jesús dijo, si alguien viene a mí, venid a mí todos los que estés cargados y trabajados, y yo os daré reposo. Eso es lo que Él dice. Y luego dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Mi yugo es ligero y mi carga es ligera, y hallarás reposo para tu alma. Nuestra mente, nuestra voluntad y emociones necesitan vivir en el reposo que Jesucristo pagó por nosotros. Nuestra mente debe estar en sabático todo el tiempo. Debemos estar en ese
ese sabbat aquí constantemente. Jesús es Rey. Así que al hablar con ella me explicaba, mi sangre, puedo sentir en mi sangre, y la presencia de Dios vino sobre ella. Así que estaba compartiéndole las buenas nuevas del Evangelio. Oramos por ella, su espalda fue sana, su cuello fue sano, y creo que fue una rodilla que también fue sana. Las tres cosas fueron totalmente restauradas. Ella sintió fuego en su sangre. Yo no sé si había algo en su sangre, pero yo sé que Dios redime aún la sangre, es algo poderoso. Así que mi siguiente paso fue asegurarme de poder conectarla con una iglesia local. Así que llamé al pastor que es de Miami, porque ella era de Miami. Llamé al pastor Maldonado, llamé a esa iglesia y la conecté para que ella pudiera hablar con alguien que hablara español así como ella. Y se sentaron, tuvieron una conversación. El evangelio no es complicado. Tiene que ver con compartir tu vida con otros. Tiene que ver con que tú seas el pan de vida y que tú te asegures de que tú le des a otros lo que de verdad alimenta. Tenemos que entender que Jesús requiere una rendición plena, sujeción plena. Tenemos que entender que Él no quiere solo parte de tu vida, Él quiere toda tu vida. Antes de que tú puedas evangelizar y compartir tu fe, asegúrate de que primero le rindes tu vida a Dios y le entregas todo, porque Él no quiere solo parte de ti y Él no quiere que tú andes trabajando para Él. Él no está buscando gente que trabaje en el campo, Él busca colaboradores que colaboren con Dios para hacer el trabajo. El trabajo es fácil, es poblar el cielo y llenar el cielo y dejar el infierno vacío y el cielo lleno. Amigos, ustedes pueden compartir su fe, pero primero deben tener confianza en lo que Dios ha hecho de ustedes, y es fácil. Jesús, te pido que tú llenes a tu pueblo ahora mismo, y te pido que tú les des hambre de compartir la fe y no permitas que ninguno se quede por fuera de esto, en el nombre de Jesús. Amén.